Hoy vamos a hablar de cómo funcionan las máquinas de Turing para reconocer lenguajes utilizando Gold. Para ello vamos a utilizar un lenguaje conocido que es el lenguaje de las palabras de la forma omega c omega, donde omega puede tener cualquiera de los caracteres X, Y o Z. Aquí vemos algunos ejemplos de las palabras que son reconocidas y que no son reconocidas en este lenguaje. Por ejemplo, la palabra XYZ, después el carácter C y después el carácter XYZ. Y una palabra que no es reconocida podría ser la palabra XX, el carácter C y después el carácter X. Entonces aquí lo que queremos es que toda la subcadena que aparece antes del carácter C se repita después del carácter C en exactamente el mismo orden. Para diseñar la máquina de Turing que reconoce este lenguaje, podemos utilizar la abstracción de las máquinas de estados o los autómatas como hemos visto anteriormente, teniendo en cuenta que ahora las funciones de transición tienen que poder leer sobre la cinta, escribir sobre la cinta y moverse en alguna dirección de la cinta, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Este modelo que vemos acá es la máquina de estados que reconoce el lenguaje L que queremos reconocer. Ahora la pregunta es cómo podemos escribir este modelo utilizando Gold. Antes de ver cómo podemos escribir esta máquina de estados utilizando Gold, debemos entender cómo funcionan las máquinas de Turing en Gold. Gold tiene una abstracción de las máquinas de Turing basada en una simplificación de las acciones dentro de los estados. Eso quiere decir que los estados en un sistema de transiciones como el de Gold van a ejecutar algunas acciones sobre las cadenas, ya sea corrimientos o escrituras dentro de la cadena. Por ejemplo, aquí vemos una máquina de Turing que tiene dos estados y que ejecuta algunas operaciones sobre la cadena. Entonces, si nuestra cadena es la cadena que vemos acá como ejemplo, que consiste de 3 A's y una B, ¿cómo funcionaría nuestra máquina de Turing? Para comenzar la ejecución de esta máquina de Turing, comenzamos desde el estado inicial, marcado con una transición, aquí el estado que está a la izquierda en la diapositiva. Como empezamos a ejecutar el estado inicial y este estado inicial tiene instrucciones dentro del estado, entonces debemos ejecutar cada una de estas instrucciones yendo de izquierda a derecha. En este caso, la primera instrucción es una R que denota que debemos mover la cabeza de la cadena una posición hacia la derecha. Una vez esto ha sucedido, debemos seguir a la siguiente instrucción. Esta instrucción marcada RB quiere decir que debemos mover la cabeza de la cadena hasta que encontremos el carácter B. Una vez se ejecuta esta acción, podemos pasar a ejecutar la transición y la transición nos está diciendo que vamos a cambiar de estado si lo que estamos leyendo en la cadena es el carácter B. Como este es el caso, entonces pasamos al siguiente estado y nuevamente empezamos a ejecutar todas las instrucciones que se encuentran embebidas dentro de este estado. Aquí la instrucción W es para escribir un carácter en la cadena. En este caso vamos a escribir A en la posición actual de la cabeza de la cadena de entrada. En este caso reemplazaríamos la A por la B. Y la siguiente instrucción nos dice que nos debemos mover a la izquierda hasta que no encontremos el carácter A, lo cual nos devolvería a la primera posición de la cadena. Teniendo esto en cuenta, ahora debemos comenzar a construir el autómata para nuestra palabra. Veamos cómo se hace esto desde Gold. Entonces, en el ambiente de Gold podemos construir estados y transiciones simplemente de una forma gráfica, dando la descripción de todos los nodos, por ejemplo, entonces todos los estados, y en este caso vamos a empezar con un estado que se mueve hacia la derecha, el cual vamos a crear, y así podemos construir todos los estados. Entonces, un estado, por ejemplo, que escriba el carácter de pesos, sería nuestro segundo estado, y ahora debemos, para definir una transición entre estos dos estados, debemos marcar desde el estado de salida hasta el estado de llegada a la transición, y en este caso marcar el carácter que queremos leer en la cadena para pasar de un estado a otro.
Finalmente podemos definir un estado como nuestro estado inicial. Una vez hemos completado la definición de nuestra máquina de Turing, podemos comenzar a ejecutarla. Antes vamos a explicar un poco las funcionalidades de esta máquina de Turing, que está diseñada para demostrar todas las capacidades que tiene Gold en la definición de estas máquinas. Entonces, como habíamos dicho antes, la primera característica es que mis estados tienen acciones y yo puedo poner tantas acciones como requiera en los estados. Por ejemplo, en este tercer estado estamos viendo cómo yo puedo escribir el signo pesos, moverme a la derecha hasta encontrarme el símbolo C en la cadena y luego moverme a la derecha hasta no encontrarme el signo pesos dentro de la cadena. La transición entre el estado inicial y este estado está marcado con una variable sigma que puede tener un valor en cualquiera de los elementos del conjunto x, y o z. Eso quiere decir que nuestra variable sigma puede ser cada uno de los caracteres que pueden hacer parte de la palabra omega. Cuando ejecutamos esta transición, el efecto es que se lee el carácter que está en la cabeza de la cinta de entrada y este carácter queda guardado dentro de mi variable sigma. Esto ayuda a reducir el tamaño del autómata si lo comparamos con el autómata presentado antes dentro de las diapositivas. Entonces, una vez hemos guardado este valor, yo después puedo utilizar el valor guardado tanto para escribir en la cadena o como para leer ese valor de la cadena. Por ejemplo, en esta transición vemos que yo me voy a mover hacia el estado superior en la pantalla, donde voy a escribir el signo pesos y moverme a la izquierda hasta encontrar un hashtag, únicamente si el valor que estoy leyendo en este momento en la cinta es el mismo valor que fue leído anteriormente, o sea, si es el valor que está guardado actualmente en la variable sigma. Si ese valor no es el correcto, entonces utilizo la otra transición que me lleva hacia el estado de abajo, donde voy a moverme si el valor que estoy leyendo no corresponde con el valor que está guardado actualmente en la variable sigma. Otra de las características de las máquinas de Turing en Gold es que yo puedo utilizar transiciones sin necesidad de leer elementos de la cinta de entrada. Por ejemplo, para moverme desde el estado superior hasta el estado inicial, simplemente me puedo mover sin necesidad de hacer ninguna acción sobre la cadena una vez termine de ejecutar todas las acciones que están marcadas dentro del estado superior. De la misma forma puedo tener transiciones cíclicas que se quedan dentro de un mismo estado ejecutando las acciones mientras se cumpla alguna condición dentro de la cinta de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a continuar moviendo a la derecha mientras el carácter que me encuentre en la cabeza de la cinta sea el carácter de pesos. Finalmente, en Gold, las máquinas de Turing van a entender una cadena como reconocida si en el estado en el que ya no me puedo mover, en la cinta encuentro el carácter Y mayúscula, como se ve en este estado final. Como desde ese estado ya no puedo ejecutar ninguna acción, entonces sería mi estado final que estaría marcado con una Y. De la misma forma, las cadenas no son reconocidas si en el estado final, quiere decir en el estado en el que ya no puedo ejecutar ninguna otra acción, me encuentro una N mayúscula. Ahora veamos la ejecución de esta máquina con algunos de los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Consideremos una de las cadenas aceptadas dentro de nuestro autómata, por ejemplo la cadena XYZ, C, XYZ. La ejecución de esta cadena va a estar representada acá en la cinta, donde vamos a ir moviéndonos por cada uno de los estados y cada una de las acciones dentro de esos estados, haciendo alguna operación sobre la cinta acá en la parte inferior de la cinta. La parte superior representa la cinta original de nuestra cadena.
De esta forma podemos comenzar a ejecutar cada uno de los estados y aquí vemos las acciones que se están ejecutando dentro de los estados, por ejemplo escribiendo el signo de pesos, moviéndome hasta la C y moviéndome hasta el primer carácter que no es el signo de pesos. El siguiente estado va a tener una ejecución donde escribo el signo de pesos en la posición actual de la cadena y luego me muevo hasta encontrar el primer hashtag en la cadena que me devolvería hasta el inicio de la cadena y puedo moverme hacia la derecha cada vez que me encuentre un signo pesos dentro de la cadena. Y así continúa la ejecución de mi cadena. Si vemos la ejecución final, encontramos que todos los elementos de la palabra omega han sido marcados por el signo pesos y al final me encuentro parado en la cinta en un carácter marcado como Y mayúscula, lo que representa que la cadena ha sido reconocida. Ahora intentemos de ejecutar una cadena que no es reconocida por nuestra máquina de Turing. Por ejemplo, la cadena XYCX. Entonces la ejecución de esta cadena va a funcionar exactamente de la misma forma que la ejecución de el autómata anterior, pero si concluimos la ejecución vamos a ver que en este caso el autómata termina en un estado donde la cabeza de la cinta está marcando el carácter N, lo que quiere decir que esta cadena no es reconocida. Finalmente recordemos la estructura que tiene nuestra máquina de Turing, que es exactamente la misma estructura que acabamos de ejecutar.